Bueno, buenos días. Muy agradecida por esta entrevista, por este espacio. Sí, ya es el tercer festival internacional que participo en el exterior, o el cuarto, mejor dicho, como de un pasillo de poesía latinoamericano muy importante, que es este andamiaje de los festivales. Comenzó en 2022 con el Festival Internacional de Poesía de Medellín, uno de los más grandes del mundo, si no es el más grande. Eh, Luego pude también estar en La Habana, en Cuba, Ujú. el año pasado. Y bueno, y ahora este festival en Venezuela, que bueno, hace a este pasillo, que lo podríamos terminar inclusive acá con el Festival Mundial Poético, que es nuestro festival, ¿no? Cada país o muchos de los países tienen estos espacios que son importantísimos porque, volviendo a esa comparación con el pasillo, ¿no? Con el camino, es un punto de encuentro no solo de difusión de la obra propia, sino también de conocer otras obras, de hacer llegar los libros, de propiciar traducciones, otros proyectos, de aprender de las tradiciones poéticas, y de las rupturas también de cada identidad, de cada país, ¿no? Que tiene un ejercicio muchas veces de la poesía tan diversa, Ahí ¿no? está. Más que nada hoy por hoy pensar que la poesía es muy diversa, ya no es solamente el poema aquel bajo una forma fija, publicado, sino que hay muchas formas de hacerse la poesía, más espectacular, más escénica, más en cruce con otras artes. Entonces es un espacio importantísimo para pensar el oficio de escritor hoy. Bueno, tú has publicado libros, he visto acá en 2017, 23 veces Out puede ser, que fue Premio Nacional de Literatura, Señuelo en 2020, Gastronomía de Olvido en 2022. Temáticas distintas, ¿no, Regina? Bueno, sí, ya son 3 libros que van moldeando Ujú. una especie de acompañamiento de obra, ¿no? Creo que la obra de un escritor termina siendo como un testimonio del propio paso del tiempo suyo, ¿no? Por eso coincide que cuando se habla de la cantidad de libros que escribió un escritor, se dice corpus, y corpus viene de cuerpo. Entonces es Claro. algo muy interesante ese vínculo de la que propone la etimología del cuerpo de que pone el escritor en la vida y con el cuerpo que se vuelve su obra fuera de él. Y sí, son 3 libros bien distintos, pero que hay, bueno, Sábato decía que somos 3 o 4 temas que repetimos hasta la muerte. Ajá. Entonces hay cosas que, hay visiones, hay comparaciones, símbolos que van cambiando, pero muchas veces detrás de ellos hay algo que se sigue pensando, ¿no? Que se sigue sintiendo, que sigue reapareciendo. Entonces, si bien son bien diferentes, tienen puntos en común. Por ejemplo, la identidad, el vínculo con lo telúrico, con la tierra, con el campo, con un campo hecho a mi medida, vamos a decir. Eh, y bueno, eso también hay algo que marcó, por ejemplo, los 2 últimos libros fueron escritos y uno publicado y el otro escrito y publicado, ambas cosas, en el tiempo de la pandemia, ¿no? Claro. Que, por ejemplo, hoy es algo que no me había dado cuenta en su momento, la magnitud que tuvo eso, ¿no? Eh, y bueno, Eh, lo interesante me parece que es que muchas veces el escritor mismo se sigue pensando cuando se relee, ¿no? Hay cosas que quedan para el que seremos. ¿Por qué la poesía, Regina? Bueno, para mí es el género que me propone más libertad. Ujú. Eh, Me basta, con la poesía me alcanza. Yo en un poema puedo, o los grandes poetas creo que pueden sintetizar hasta la vida, el universo en un verso, Claro. ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Eso tan simple sintetiza toda una complejidad.
Y bueno, y los poemas pueden ser narrativos, pueden contar una historia, también pueden desarrollar una idea, pueden ser ensayísticos, o simplemente pueden ser un juego estético que propone el lenguaje, la maravilla del extrañamiento, del efecto. No sé, en la poesía me siento libre y me alcanza. No he necesitado otro género. Oh, A veces alguna cuestión se desborda y sale el modo de relato, claro. pero mi columna vertebral es la poesía. Lo que también, bueno, se necesita otro tipo, no sé si la palabra es técnica, pero también para poder resumir, para poder de alguna forma decir en pocas palabras, o como tú decías en ese verso, lo que querés transmitir, que quizás con otro género, bueno, es más un relato, ¿no? Sí, digamos, cada género tiene sus desafíos, tiene su técnica, eh, tiene volviendo a la palabra libertad, tiene sus libertades y tiene sus demandas. Claro. Creo que también saber contar es todo un desafío, ¿no? Es todo un arte, generar en los momentos específicos la información específica, es decir, ser narrador también requiere un montón de oficio. El poeta, sí, tal vez eso de la condensación, ¿no? Creo que hay algo que puede ser trabajado, que tiene que ver con, bueno, la lectura, el ejercicio de la escritura, con continuidad, el cuidado de la palabra, del léxico, pero también hay mucho que se hace con la forma de captar. Claro. ¿En qué cosas vos te detenés? ¿Qué cosas te conmueven? ¿Qué es lo que lleva a que alguien escriba, básicamente? Y eso tiene algo tan misterioso. Yo a veces quiero darle como una explicación, digamos, más, bueno, racional. A veces digo, bueno, es un capricho, es un gusto, es un disfrute, o algunos dicen hasta un hobby, pero esa cosa, esa necesidad y que salga así, a veces tiene algo como de misterioso y me gusta dejarlo ahí, como en un lugar de que hay algo que es intransferible. No sé qué es lo que hace que un poeta logre un verso que a la gente le quede, ¿no? Claro. Supongo que es porque el otro reconoce ahí algo de verdad, algo de que lo moviliza y eso tiene algo de maravilla, que una persona pueda lograr fijar algo tan importante para otro. No sé si eso se aprende. ¿Cómo, bueno, convivís con el tema de ser profesora de literatura, además, ¿no? Imagino que esta posibilidad de ser poetisa, de estar en estos temas, también de intercambiar en estos festivales mundiales, te debe nutrir mucho para luego dar esas clases, ¿no? ¿Cómo es esa ida y vuelta? Y es maravilloso y se complementan los dos roles, ¿no? El rol de escritora y el rol de profesora de literatura. Claro. Porque la docencia da el pie a la tierra, ¿no? Muchas veces, bueno, es muy disfrutable poder viajar con las cosas que uno hace, dedicarse a escribir, a leer, pero la docencia te da la realidad, el baño de realidad de qué pasa con la literatura hoy. Claro. ¿Qué pasa con ese verso que vos y yo conocemos, pero un adolescente tal vez lo escucha por primera vez? Claro. ¿No? A Machado, por ejemplo. O ¿cómo se vive la palabra hoy? ¿Cómo se vive el lenguaje? ¿Se lo cuida? ¿Se lo utiliza? ¿Se lo alimenta? ¿Qué pasa con la palabra? No sé. Y eso por momentos puede ser angustioso, por momentos puede ser fascinante, pero no deja de ser la realidad, ¿no? De lo que te sigue comprobando ese espacio de, bueno, qué tan viva está la poesía, qué tan viva está la literatura. Y entonces ahí es cuando agradezco, más allá del cansancio del trabajo, bueno, de todo lo que implica lo desgastante que es la docencia, ¿no? Todos los desafíos que
que propone, agradezco mucho tener ese espacio de poder, bueno, estar en la realidad de la literatura y de la enseñanza de la literatura, que también es una responsabilidad. Claro. Una responsabilidad muy grande, porque no solo es uno de los espacios, a veces hasta el único, donde tienen un ejercicio con el lenguaje, con la comprensión y la escritura, ¿no? Sino también con generar ese lazo con el libro, con la lectura, de que sea atractiva, de que sea interesante, de que sea una aliada, de que hay allí siempre un espacio abierto para divertirse, para aprender, para desarrollarse, ¿no? Entonces, es un rol, el de ser profesor, que si uno lo lleva con ética, está siempre bien, siempre te construye, siempre te está moviendo, siempre te está humanizando, ¿no? Es increíble lo que una persona crece como profesor. Bueno, las tecnologías, ¿no? A veces se habla de las tecnologías, ¿van en detrimento de lo que es la literatura, el libro, papel, la escritura? O hay que buscar la forma de complementarlo. ¿Cómo lo ves también, sobre todo en las nuevas generaciones, Regina? Creo que hay una cuestión de hibridez, ¿no? Claro. Me encuentro estudiantes que leen muchísimo a través de plataformas, ¿no? En internet, o que quieren comprarse un libro porque los recomendó un booktuber que siguen, una booktuber que siguen, una tiktoker, ¿no? Está pasando eso, o que pueden seguir a sus escritoras, escritores, que ven entrevistas, que no se puede negar, lo vivimos todos con claro. Nuestros temas que nos gustan, ¿verdad? O hasta en nuestra cotidianeidad precisamos, no sé, resolver un problema y primero vamos a internet. Claro. Pero el libro sigue teniendo un espacio, un soporte tan cálido, tan humano, tan despojado también de las ansiedades que provocan las pantallas, las cuestiones, que se sigue buscando el libro, ¿no? Claro. También el concepto biblioteca sigue teniendo algún tipo de presencia, la biblioteca personal, ¿no? De nuestros libros queridos. Creo que eso, aceptar la hibridez, dejarnos de decir, bueno, ¿es esto o es esto? O esto se va, no sé, hace tiempo se estaba como queriendo pronosticar la muerte del libro, y sin embargo no ocurre. Claro. Y hay ferias, y Uruguay cada vez está llegando más con sus escritores emergentes, con editoriales más pequeñas, más grandes, a ferias de todo el mundo. Por ejemplo, mi último libro estuvo en varias ferias internacionales gracias a agrupaciones de editoriales, donde estuvo Pez en el Hielo, que es esta editorial por la que saqué Gastronomía de Olvido. Han estado, bueno, por todos lados, hasta en Europa, no sé. Y a la misma vez está la posibilidad de tener, para muchos autores, el libro en formato digital, también por ventas en plataformas. Entonces, para mí es una hibridez, ¿no? Uh-huh. Es una cuestión que conviven. Ahí está. Bueno, hablame de este festival mundial. ¿En qué consiste? ¿Vas, exponés tus trabajos, los intercambiás con escritores de todo el mundo? ¿Cómo va a ser este festival, Regina? Sí, el festival comienza el 8 de julio y termina el 14, es más o menos una semana de festival. Poetas de toda Latinoamérica, de toda América y de otras partes del mundo. Generalmente las dinámicas de los festivales son presentaciones de libros, recitales, ¿sí? Y bueno, intercambio, ¿no? Con las comunidades y entre poetas. Ahí está. En mi caso voy a presentar el libro Gastronomía de Olvido, que es mi último libro, este librito que obtuvo el Fondo Amanda en el 2021. Lo presento junto con un poeta venezolano,
ahí en una librería de Caracas. Después vamos a estar ese mismo día en un recital en esa librería. Al otro día tendré un recital por la noche en el Teatro Bolívar, un lugar muy prestigioso. Es muy común son muy comunes los recitales nocturnos, donde hay una extensa grilla de poetas internacionales y nacionales, que genera ahí como una especie de mapa poético, ¿no? Y bueno, y después alguna actividad más que ahora no estoy recordando, que también muchas veces se confirman en el transcurso del festival. Por ejemplo, moverme fuera de Caracas, conocer alguna otra ciudad más pequeña, más alejada. Esto me pasó cuando estuve en Colombia, en el Festival de Medellín. Conocí la ciudad de un pueblito cafetero que fue Venecia. Fue una hermosa experiencia. Y luego también volé a Santa Marta, donde allí se hizo otra sede del festival. Digamos que estos festivales muchas veces descentralizan, y allí los poetas que estamos nucleados, por ejemplo, en la capital, nos movemos algún día a compartir con los lectores de ese lugar y con los otros poetas. Muy bien, bueno, Regina, la verdad que felicitaciones por todo este trabajo que estás haciendo desde hace tantos años, y bueno, queríamos compartirlo también, ¿no? Para, bueno, que toda la gente de Libertad, de toda la zona, de Rafael Peraza, de Rincón del Pino, bueno, también tome contacto con lo que es todo este trabajo que venís haciendo, y bueno, muchos éxitos en este festival. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Vuelvo a agradecer el espacio, la entrevista, como vos decís. Saber que en el departamento habemos muchos y muchas haciendo cosas, y que cuando viajamos y aparece Uruguay, también decimos que somos de San José, que somos de Libertad, que somos de Rafael Peraza, y eso creo que está bueno para ver que es posible y que bueno, más allá de eso es disfrutable y se lo hace con mucha alegría.